Para concluir nuestro tema de los ángulos entre paralelas, vamos a tener los siguientes ángulos, que son los ángulos consecutivos internos entre paralelas. Y vamos a tener dos teoremas iguales o análogos a los que hemos hecho para los ángulos alternos internos y correspondientes. Y son los siguientes. Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos consecutivos interiores son suplementarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Dos ángulos consecutivos internos son de la siguiente manera. Son estos dos que quedan a un mismo lado de la recta que los corta y son ambos internos. Es decir, si fuera el de aquí serían alternos internos. Pero como están al mismo lado, los vamos a llamar consecutivos internos. Y entonces, ¿qué vamos a tener en este teorema? Nos va a decir que vamos a tener estas rectas paralelas. Y entonces, si esas rectas son paralelas, la medida de estos ángulos sumada va a dar 180 grados, que es la definición de lo que son ángulos suplementarios. Ahora vamos a ver la prueba de esto en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos por hipótesis esta primera propiedad, que es que L es paralelo a M. Y debemos concluir que la suma de estas medidas de estos ángulos va a dar 180. Pero observen lo siguiente. Llamemos a este ángulo gamma. ¿Qué va a pasar con gamma? Que como estas son paralelas, vamos a tener que el ángulo gamma va a ser congruente con el ángulo beta. Esto porque son alternos internos entre paralelas. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen lo siguiente. El ángulo gamma y el ángulo alfa son suplementarios. Es decir, la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo alfa es igual a 180 grados. Eso es claro, ya que observen, la suma de estas medidas va a dar 180, que es este ángulo llano. Ahora, ¿qué va a pasar además? Recuerden que el ángulo gamma es congruente con el ángulo beta. Entonces sus medidas son iguales. Y como sus medidas son iguales, reemplacemos la medida del ángulo beta aquí. Nos va a quedar que la medida del ángulo beta más la medida del ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Y esto lo que nos dicen es que beta y alfa son suplementarios. Que era justo lo que buscábamos. Ahora, como siempre, recuerden que solo tomamos estos dos. Si quisiéramos tomar estos dos, el resultado sería análogo a este. Es decir, podemos probar también que estos otros dos par de ángulos consecutivos internos también son congruentes, si están entre paralelas. Ahora vamos con el otro teorema análogo a los anteriores, y es el siguiente. Si dos rectas son cortadas por una transversal y los ángulos consecutivos internos son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. En este caso lo que tenemos es lo siguiente, que por hipótesis la suma de estos ángulos consecutivos internos es 180. Y debemos concluir que L es paralelo a M. Ahora vamos a hacer la prueba en un tablero mucho más despejado. Vamos a tener lo siguiente, que por hipótesis vamos a tener que la medida de estos dos ángulos va a ser igual a 180. Y vamos a probar que L es paralela a M. ¿Qué vamos a tener? Llamemos a este ángulo de aquí gamma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Porque observen que estos son suplementarios. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Como estos dos son 180 grados, podemos igualar estas dos sumas. Es decir, aquí nos va a quedar que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta va a ser igual a la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo alfa.
Y entonces, ¿qué vamos a tener? Observen que esta medida es igual a esta medida, o sea que la podemos cancelar. Y entonces aquí nos va a quedar que la medida del ángulo beta va a ser igual a la medida del ángulo gamma. ¿Y qué nos dice esto? Que el ángulo beta va a ser congruente con el ángulo gamma. Pero observen, estos dos ángulos son alternos internos. Y por el teorema que probamos anteriormente, si los ángulos alternos internos son congruentes, entonces estas rectas son paralelas. Es decir, aquí decimos que L es paralela a M, que era justo lo que debíamos probar. Ahora, como ya terminamos la sección de teoremas acerca de los ángulos entre paralelas, vamos a hacer ejemplos en donde utilicemos estos teoremas que acabamos de probar. Entonces, en el próximo video vamos a realizar algunos ejemplos en donde utilizaremos los teoremas que acabamos de probar para los ángulos que hay entre paralelas.